¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos nuevamente en Futuro Posible y hoy el tema es la asignación universal por hijo. Vamos a estar en esta mesa con 3 especialistas del Ministerio de Trabajo, de la Universidad, de la Investigación, que nos van a contar acerca de este tema muy importante. Y a mi modo de ver, la asignación universal por hijo es la política pública más importante de los últimos tiempos. ¿Y qué es una política pública? Bueno, es la respuesta del Estado frente a una demanda de la sociedad. Y si nos vamos algunos años atrás, en la crisis 2001-2002, cuando supimos que esa crisis impactó notablemente en la sociedad, y bueno, la mitad de la población argentina era pobre. Y también sabemos que la pobreza no afecta a todos por igual. Son los niños los más vulnerables. Por eso la importancia de la asignación universal por hijo. Y si es perfectible, si es mejorable, si en algún momento caduca esta asignación. Bueno, muchos temas para hablar, pero unos segundos y enseguida volvemos. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. El tema, como les dije, es cómo mejorar la protección social y la asignación por hijo. Bueno, estamos con 3 especialistas que ya se las presento, pero bueno, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Soledad Villafañe es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires y directora de la Dirección de Coordinación y Estudios Macroeconómicos de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación. Doctor Fernando Groisman es director del Centro de Investigación en Trabajo, Distribución y Sociedad, investigador del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. Y Sandra Jiménez es socióloga y máster en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. Investiga también las políticas sociales en temas vinculados al trabajo y programas de empleo y de ingreso de la UBA. Muchísimo para hablar. Bueno, les agradezco nuevamente que estén aquí. A ver, ¿por dónde empezamos? Quiero saber los orígenes de la asignación universal por hijo. Me imagino fue la crisis 2001-2002. A partir de ahí hay una gran demanda de los actores de la sociedad. Y bueno, el Estado en algún momento se da cuenta de ello y mejora la situación. ¿Quién empieza? No, si querés te cuento un poco. Me parece que en la crisis 2001-2002 se pone en marcha el Plan Jefes de Hogar primero, Plan Jefes y Jefas de Hogar. Entonces fue el primer puntapié para poder salir de esa situación de crisis tan fuerte, ¿no? Entonces después me parece que lo que se apunta es a la generación de empleo para mejorar la situación de las personas. Entonces va pasando el tiempo y uno ve, de hecho, efectos muy buenos en el empleo, pero llega un momento, en el Ministerio de hecho empezamos a hacer muchos estudios y otros actores sociales, universidades y demás, estudios donde lo que se veía es que el empleo generaba muchas buenas condiciones, sobre todo en los pobres, pero también en los no pobres, pero había una parte importante asociada a la presencia de niños en el hogar donde uno todavía seguía observando tasas de pobreza enormes. Entonces, se va construyendo como un consenso social, me parece, para que diera lugar a la asignación universal finalmente, ¿no? A transformar los distintos programas específicos en una equiparación de derechos. Porque, la asignación universal es equiparar los derechos que tiene el sector formal, ¿sí? Un trabajador formal tiene acceso a asignaciones familiares.
Entonces la idea era equiparar los derechos a otros sectores informales, desocupados, que no pudieran tener acceso a eso, ¿no? Me parece que es... Y Fernando, si recordábamos también cómo funcionaron los diferentes actores en ese momento, me acuerdo que había un proyecto de Lilita Carrió que tenía que ver con la asignación universal por hijo, no sé si se llamaba tal cual. Bueno, efectivamente, se generó un consenso en la sociedad argentina acerca de la necesidad de tener una política de inclusión algo más generalizada. Ya el plan Jefes y Jefas había sido un cambio muy sustantivo en la política social. La incorporación de 2 millones de hogares como beneficiario de una política social fue realmente un cambio inédito en Argentina. Y la asignación universal por hijo en este sentido también viene a ser una nueva, si se quiere, un nuevo umbral en términos de la cobertura de una política social. Y efectivamente condensa diferentes iniciativas de diferentes actores políticos y sociales. Y es una iniciativa que tiene un gran consenso, yo diría. En general no hay opiniones encontradas acerca de efectos negativos o efectos significativamente negativos de esta política. Sandra. Sí, no, estaba pensando que si bien hay un consenso social en torno a una medida que vino justamente a reparar derechos y a intentar avanzar hacia lograr márgenes de igualdad más importantes, digamos, equiparando a los trabajadores formales a los informales, hay quizás a veces cierto discurso ¿no? que dicen que el programa promueve que las chicas se queden embarazadas. Digo, no es un discurso muy fuerte, pero hay ciertas resistencias, no obstante lo cual, digamos, como decisión política del Estado, es avanzar justamente a llegar a sectores a los que estaban fuera, digamos, de... Vulnerables. Sí, trabajadores informales que justamente por las características de sus condiciones laborales no accedían a los mismos beneficios que acceden los trabajadores formales. Que incluso cobran menores ingresos salariales, digamos, ¿no? Una serie de cuestiones que hacían, que justificaban ampliamente la implantación de la asignación. Bueno, por supuesto que a veces sí va a generar polémica o también es perfectible esta medida tan importante. Por ejemplo, en estos días, en plena campaña, Schiaretti en Córdoba habló de que no era universal, que no le llegaba a todos los hogares. Pero primero vamos a explicar a ver de qué se trata esta asignación universal por hijo. Soledad. Bueno, me parece importante y que también digo, porque si bien hubo un consenso, la idea era por dónde ir, muchos proponían un ingreso ciudadano, ¿no? Un ingreso igual para todos, a partir del cual, bueno, digo, cada uno se desarrolla. Me parece que la idea fue justamente imbrincar el sistema no contributivo, que es la asignación universal, con el sistema contributivo. Es decir, bueno, seguimos apostando al empleo como principal factor de inclusión social, pero necesitamos ayudarlo, ¿no? Y entonces eso me parece que es bien interesante. Y entonces la asignación universal, ¿qué es? Es una transferencia de ingresos, ¿sí? Monetarios, se fue actualizando con el tiempo, como se actualizaron las asignaciones del sistema contributivo, eso es lo interesante también, que le da una transferencia monetaria a las familias que tienen hijos y que los trabajadores son informales, desocupados o inactivos en algunos casos. Y se exige lo que se llama una contraprestación. Sí. Nosotros nos gusta llamar corresponsabilidad, ¿sí? Hay también toda una discusión al respecto de por qué le estamos exigiendo a los que cobran la UH que vayan a la escuela o vayan a hacer controles sanitarios y no se lo exigimos a los hijos de los trabajadores formales, ¿no? Hay primero una discusión. Me parece interesante darla. Sí, está bien. Entonces, bueno, lo que se dice en general es que esto genera un consenso social, que uno da una transferencia a ciertos sectores y se les pide o les exige que vayan a la escuela y que hagan los controles de salud. ¿Hay un control al respecto? ¿Hay un control Hay un control. serio? Nosotros tenemos en el Ministerio una encuesta nueva de protección social que están por salir los resultados y lo que estamos viendo es que hay un buen efecto, ¿no? Digo, si uno ve, no la asignación, pero digo, lo que ve es que los chicos que cobran la asignación tienen una asistencia muy alta escolar, que han mejorado en el tiempo y sobre todo la cuestión de la salud, ¿no? Si bien en general la población tiene fuertes controles de salud, aunque a veces no llamaron la atención algunos resultados, sobre todo los chicos de menores a 1 año, de edad crítica. Todo el tema de la vacunación. El 90%, 95% de los chicos van a hacerse los controles de salud. Eso nos pareció un dato bien interesante. Después, obviamente, va decayendo la asistencia al médico, que tiene que ver con las situaciones particulares, digo, ¿no? Pero esto era bien interesante.
Entonces, bueno, eso, una transferencia de ingresos que tiene esta corresponsabilidad, que también le exige al Estado. Digo, le exige dar salud y educación en cantidad y en calidad, ¿no? Entonces, eso. Y controlarlo. Fernando, y contame las edades de esta prestación, las edades que cubre esta prestación. Bueno, la población que está cubierta por la Asignación Universal por Hijo son aquellos hogares que tienen niños hasta 18 años de edad, cuyos padres no tienen un empleo formal o teniendo un empleo informal tienen remuneraciones por debajo del salario mínimo vital y móvil. Y también aquellos hogares que tienen hijos, el monto cambia a aquellos hogares cuando el hijo tiene algún tipo de discapacidad. Este es el universo de cobertura y alrededor de 3,5 millones de niños están cubiertos. Y la discapacidad se cubre para siempre, digamos así, no hay un límite de edad, sino que está cubierta para siempre. Sí. Yo quisiera señalar también en relación a la Asignación Universal por Hijo, si me permitís, algunos efectos que son también muy positivos y que no están tan presentes y que tienen que ver con la certidumbre en torno al flujo de ingresos que reciben estos hogares. Porque precisamente un rasgo distintivo de esta política social es que les asegura un horizonte de tiempo razonable en términos de los ingresos que van a recibir. Y esto les permite organizar sus gastos, organizar su consumo, encarar diferentes proyectos que justamente buscan compensar la inestabilidad del mercado de trabajo en el que están insertos los adultos de estos hogares. Y este es un aspecto, me parece, bien interesante de la política social. Y bueno, a ver quién lo puede explicar. Sandra, ¿qué parte del presupuesto se destina para ello y cómo se garantiza que se mantenga en el tiempo? Primero son 460 hoy, ¿no? Lo que se recibe de monto fijo. Sí. Y en realidad me gustaría hacer referencia a que el gasto social en general, un rasgo distintivo, digamos, del 2003 en adelante, es que en comparación a la década de los 90, digamos, el gasto social aumentó notablemente. Sí, aumentó notablemente. Incluso si, bueno, desagregamos salud, educación y todo lo que es la seguridad social. Y me parece que el eje interesante de la política social que se empieza a implementar desde el 2003 en adelante tiene que ver, que es una discusión, digamos, de avanzar hacia un sistema de protección social y de evitar riesgos sociales, digamos, cuestión que previamente a este proceso no existía. Y que incluye no solo la asignación universal, digamos, que atendió específicamente a un sector que estaba por fuera, sino que también hay que leerlo, digamos, en línea junto con todo lo que se ha hecho respecto de que se pudieran jubilar un montón de trabajadores que también, porque tenían una trayectoria informal, pudieron acceder al sistema jubilatorio, a las pensiones contributivas, no contributivas, que han logrado, digamos, abarcar un conjunto muy importante, que es como otro sector duro, digamos, entre comillas, previamente en las políticas sociales de la década del neoliberalismo, digamos, que estaban claramente como por fuera de las prestaciones. Entonces me parece que la asignación hay que verla puntualmente y digamos, en el contexto de lo que ha significado toda una gama de políticas. Destinado a lo social. Exacto. Bueno, pero para contarle a la gente, ¿cómo se sabe cómo se garantiza que se mantiene esta asignación universal por hijo en el tiempo? Bueno, disculpame. No. Los recursos anuales para la asignación universal por hijo se van incrementando anualmente precisamente porque este monto se va actualizando y esto también es una buena señal. Alrededor de 18.000 millones de pesos, 19.000 millones de pesos es el presupuesto anual que se destina para la asignación universal por hijo y es sustentable en la medida en que son recursos provistos por la ANSES, por la Administración del Seguro Social en Argentina, y en la medida en que exista tasas de crecimiento positivo y esto esté asociado con creación de empleo, no hay ningún inconveniente para sostener este gasto. Y además, un aspecto también que me gustaría enfatizar es que en la medida en que aumente la registración del empleo, el monto destinado a la asignación universal por hijo se va a reducir. Por lo tanto, también es un fuerte incentivo para que mejoren todavía los índices de no registración que siguen siendo muy elevados en Argentina. Claro. Y alrededor del 35%, 34% de los asalariados son no registrados. Por lo tanto, en la medida en que aumente la registración, se reduce el presupuesto destinado a la asignación universal por hijo. Bueno, como también lo dijimos también en otros programas, ¿no? Para salir de la pobreza, de la marginalidad, la importancia del empleo, ¿no? De un empleo formal es básico. ¿Y están haciendo algo desde allí del Ministerio de Trabajo al respecto también? ¿Qué se puede hacer? Primero, una cosita que me hizo pensar, digo,
Una cosa interesante que hay consenso, pero que muchas veces se discute mucho, es la cuestión de si los beneficiarios de la asignación universal dejan de trabajar, ¿no? O se retiran del mercado de trabajo. Y ahí, bueno, Fernando, nosotros también hicimos muchos estudios que también existen en otros países que demuestran que este efecto no se da en la realidad, ¿sí? A lo sumo se da en algunas mujeres que son muy vulnerables, que tenían ocupaciones de escasas horas, con muy bajos ingresos y que prefieren entonces, dado que tienen este ingreso, sí retirarse al hogar y por ahí conseguir un trabajo mejor. Entonces me parece que eso es bien interesante. No pone un sí, piso, para remarcarlo, es interesante también, piso, porque por ahí hay un run que se dice que suceden estas cosas. Nosotros hicimos un montón de trabajos, lo analizamos por regiones, porque algunos decían, bueno, a nivel nacional no, pero en algunas regiones, a nivel regional tampoco sucede, y si sucede, te digo, es en las mujeres realmente con inserciones muy, muy precarias, que la verdad que es deseable que salgan de ese tipo de inserción, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso me parece interesante. Y después que me preguntabas del Ministerio. El Ministerio hace un montón de políticas. Primero, digo, tenemos que recordar que el Ministerio no es el que genera el empleo, son las empresas, ¿no? Y que entonces es todo un conjunto de políticas macroeconómicas, de empleo y de otro tipo, de inversión y de industria, etcétera, las que hacen que se genere empleo, ¿no? Pero también el Ministerio está haciendo algunas cuestiones varias, por ejemplo el Plan Joven, que es un plan que está destinado a cubrir a una población que, digo, justo estábamos hablando, que es bien interesante y vulnerable, como en otros países, digo, en la mayoría de los países del mundo. Pero los famosos NI. Los famosos NINI, la idea que tiene este programa es, a partir de los 18 años, hacer una transferencia de ingresos que se cobra si vos haces o acciones de capacitación o terminalidad educativa, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que para acceder a un buen empleo necesitas tener el secundario terminado. Entonces, la idea es apoyar a los chicos, a los jóvenes, para que terminen su secundario y entonces con distintos incentivos, si terminan más materias tienen un incentivo mayor, ¿no? Digo, me parece que esa es una política muy interesante. Y otra muy interesante tiene que ver con formación profesional. Digo, claro. Una parte central para que una persona pueda acceder a un buen puesto es que tenga una buena formación. Entonces, hay toda una serie de proyectos, de programas que dan formación profesional a trabajadores y a desocupados, ¿no? Claro. Y Fernando, ¿qué nos puedes decir también para el público cuando se habla de que puede generar la asignación universal por hijo el clientelismo? Bueno, justamente es una política que muy difícil sostener el argumento de que tal política o que una política donde lo único que se requiere es el documento de identidad del beneficiario pueda generar clientelismo. La magnitud de la política también hace que sea muy difícil que genere clientelismo, porque todo el mundo en Argentina prácticamente, me parece, conoce la asignación universal por hijo, sabe que asistiendo a una oficina del ANSES con su documento de identidad accede a este beneficio, la transferencia es inmediata por mensaje de texto, hay muchos canales, por lo tanto justamente el hecho de que sea la posesión de un documento de identidad la única condición para acceder a un beneficio y que este beneficio esté permanentemente disponible, como lo está del 2009 a esta parte, garantiza de alguna manera que no esté sujeto a ciertas observaciones de prácticas clientelares. Perfecto, muy explicado. Perdón, sí. Incluso las características de la convocatoria, digamos, permitieron, como no hay un plazo de fecha que acote la posibilidad de ingresar, digo, como sucedía anteriormente, y no está mediado por nadie, digamos, el trámite es iniciado por el adulto que lo va a cobrar, digo, eso también deja de lado lugar a estos cuestionamientos. Esta duda. Y lo obtienen las mujeres, ¿no? La que va a cobrar esta asignación universal son las mujeres. ¿Por qué? Bueno, hubo un cambio en los últimos meses donde incluso para aquellas parejas que estaban separadas y donde los hombres podían llegar a cobrar, digamos, hubo una decisión de que lo cobran las mujeres porque en general, digamos, los hijos se crían fundamentalmente con sus mujeres con las mamás, perdón. Cuando hay una separación, los hijos permanecen incluso con las madres. Así que, digo, y hay muchas, no tengo el dato en la cabeza ahora, pero bueno, hay muchas, según los datos del último censo, muchos hogares con jefatura de hogar femenina, lo cual, digamos, justifica que el ingreso venga por que lo perciba la mamá y porque en algunos casos, en aquellos casos donde lo percibía el papá y había una situación complicada, digamos, doméstica, claro. No llegaba el beneficio a los niños, que la idea es que el beneficio
llegue a los niños directamente. Exacto. Bueno, la placa informativa dice que la asignación universal por hijo tiene un importante impacto para proteger de la indigencia a los sectores más vulnerables. Esto es el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Y dice que la indigencia podría más que duplicarse si no estuviese hoy la asignación universal por hijo. Bueno, radica allí su importancia, pero vamos a ver qué es lo perfectible. Bueno, hay varios... A ver. Dale. Hay varios aspectos, por Sí. supuesto. Siempre se pueden plantear ideas para mejorar una buena política, como este es el caso. Digamos que en términos de cobertura, la asignación universal por hijo, junto con las asignaciones familiares que mencionaba antes Soledad, garantizan una cobertura prácticamente del 80-85% de los niños en Argentina. Hay un porcentaje que está excluido porque son hogares cuyos adultos tienen ingresos muy elevados, en el caso de los asalariados que perciben asignaciones familiares, porque sus ingresos superan el tope a partir del cual se cobran estas asignaciones, y en el caso de los trabajadores autónomos, porque justamente sus ingresos también los ubican en una categoría superior. Pero hay un segmento que está todavía excluido, que uno puede considerar que sería una pequeña modificación a la política que permitiría que los hogares de hijos de monotributistas de categorías bajas puedan acceder a la asignación universal por hijo, como lo están haciendo hoy los hogares con monotributistas sociales, como lo están haciendo también los hogares cuyos adultos o, en el caso de las mamás, trabajan en el servicio doméstico, pueden trabajar en el servicio doméstico, pueden estar registradas en el servicio doméstico y al mismo tiempo cobrar la asignación universal por hijo. Por lo tanto, esta sería una pequeña modificación que garantizaría un aumento de la cobertura de la niñez en Argentina. Quiere decir que hay un 15%, dijiste, hay un 15% de niños que no estaría protegido dentro de lo que es... Sí, lo que ocurre es que hay que descomponer este 15% porque más de la mitad de este 15% pertenece a hogares con ingresos muy elevados. Claro. Y hay un segmento, un 7%, alrededor de un 7%, uno puede decir que no estaría siendo hoy cubierto por la asignación universal por hijo. Sandra. Además, bueno, de lo que decía Fernando, de ampliar, digamos, la base de niños, digamos, a los que está llegando la asignación. Otro elemento interesante, bueno, es la adecuación del monto, digamos, a los ritmos de la inflación, digo, en algún esquema parecido al de las jubilaciones y demás. Por mí me parece que, si bien la medida en sí misma es muy buena, no hay que dejar de ver todo el tema del trabajo informal, digamos, porque en la medida en que se puedan mejorar las políticas que intentan evitar la informalidad, digo, como decía Fernando, la base, digamos, de los niños, porque lo ideal sería que la gente no cobrara la asignación universal, que todo el mundo tuviese trabajo formal. Claro. Eso es, digamos, como esa es una situación ideal a la que habría que llegar y que seguramente sería difícil alcanzar en un 100%, pero digo, me parece que el Ministerio de Trabajo tiene muchas acciones en relación a reducir, digamos, la brecha del trabajo informal, donde hay que poner mucho ojo en las empresas, digamos, porque el problema ahí son quienes promueven, digamos, este tipo de condiciones. Pero digo, en la medida que se pudiera reducir y atacar el trabajo informal, no obstante, sin seguir mejorando, digamos, y garantizando la continuidad de la asignación. Pero me parece que habría que tomarlo como en conjunto, como una situación a la que habría que aspirar. De hecho, creo que la presidenta en alguna de las últimas intervenciones la semana pasada dijo, bueno, sería ideal que la gente no tuviera, digamos, claro, por supuesto. ¿no? Sí, hay dos cositas. Estaba pensando en los universos de los no cubiertos, ¿no? Sí. Algunos están estos que decía Fernando, excluidos por normativa, y ahí los monotributistas hay mucho para avanzar. Y en los no cubiertos también, digo, no cubiertos nosotros llamamos a aquellos que podrían tener la asignación universal y no la tienen hoy. Hay todavía algunas familias que podrían tenerla y no la tienen. Y esto tiene que ver con trámites, cuestiones... no trámites tanto con la ANSES, sino cuestiones de documentación, muchas cuestiones de que hay algunas familias que no van porque el hijo va a la escuela privada y entonces, digo, ¿no? Como hay algunas cosas perfectibles en la comunicación y en la llegada a algunos sectores por ahí todavía demasiado vulnerables a los que podrían hoy acceder y no lo hacen. Entonces me parece que ese es un primer aspecto muy, muy de corto plazo que se podría mejorar. Y después, bueno, respecto obviamente a la registración, el objetivo del Ministerio desde el 2003 es que todos los trabajadores sean registrados, digo, y se han hecho una batería muy grande, ha habido una registración muy fuerte de trabajadores,
Pero vos sabés que todavía lo que llamamos trabajo no registrado es muy heterogéneo. Entonces vos ahí tenés las trabajadoras del servicio doméstico, Sí. entonces, ¿no? Las trabajadoras domésticas, y por eso esta nueva ley, que me parece que la idea es difundirla y que todos tengamos en la cabeza o en la conciencia que si viene una persona a trabajar a mi casa, es un trabajador más, como si yo fuera una empresa y la tengo que registrar, ¿no? Entonces, digo, hay mucho que hacer de difusión todavía de algunas normas importantes que se legislaron, pero que ahora tenemos que empujar todos, ¿no? Para que se hagan efectivas. La ley del trabajador rural también es otro nicho donde hay fuertes tasas de informalidad. Digo, sabemos que el sector rural se ha transformado en estos últimos 10 años, Sí. se viene transformando, pero todavía tienen una tasa de empleo no registrado altísima, ¿no? Entonces también ahí tenemos que trabajar. Entonces son como políticas muy específicas. Y después está esta política de las empresas de fiscalización, que charlábamos algo, y algunas iniciativas nuevas que se van a dar a conocer, donde la idea es que, digo, incentivar a la empresa, incentivar por un lado y por el otro exigirle que tiene que tener a sus trabajadores registrados. Y también a los trabajadores, ¿no? Digo, un trabajador informal tiene que pedir y exigir ese derecho que es suyo. Es un derecho personal de ese trabajador. Bueno, ojalá este programa sirva para algo. Y me queda un solo minuto y como somos, a ver, 3 mujeres y un solo hombre, va a terminar el hombre. A ver, con algo agradable, el futuro posible, se llama el programa. Bueno, yo diría que sí, hay un futuro posible, en todo caso retomando el nombre de tu programa con la asignación universal por hijo. Sí. Enfaticemos, por ejemplo, que en la medida en que aumente la asignación universal por hijo, aumenta el nivel de consumo de estos hogares y por lo tanto los índices de satisfacción de necesidades básicas van a ir mejorando. En la medida en que este monto también se incremente, mejora las posibilidades de búsqueda de un empleo para estos hogares. Hay que recordar también que buscar un empleo significa tener recursos, significa confeccionar un currículum, significa poder viajar, significa poder vestirse de manera adecuada. Por lo tanto, en la medida en que la asignación universal por hijo permanezca en la agenda social y se vayan haciendo las correcciones que naturalmente se tienen que hacer sobre estas políticas, el horizonte es muy positivo. Bueno, qué suerte. Entonces terminamos muy bien, ¿no? Con este programa muy positivo. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente los voy a tener seguramente en otro programa para seguir explicando esto y otros temas más. Muchísimas gracias a ustedes y nos encontramos en una semana.